Hola nuevamente, y en esta oportunidad quisiera contarles una breve historia de la receta Cuisinart para que ustedes también puedan entender un poco el origen de este material que hoy en día estamos ocupando para poder enseñar de una forma mucho más entretenida, didáctica y lúdica las matemáticas. Bien, a diferencia de lo que podrían ustedes pensar, las regletas Cuisinart no partieron necesariamente en un aula de matemáticas o bien mediante la investigación de un teorema matemático. Más bien, las regletas Cuisinart comenzaron a ser difundidas en el siglo XX, específicamente en Europa, en Bélgica. ¿Por qué en Bélgica? Bien, se le atribuye entonces la creación de las regletas Cuisinart a Georges Cuisinart, un profesor pedagogo belga que enseñaba diferentes asignaturas en su país y que mediante la observación y el análisis se dio cuenta de que estas regletas podían ser implementadas en diferentes asignaturas, ya que si les añadía el tamaño y el color, esto podía servir como un anclaje para estimular los procesos cognitivos y la memorización de conceptos, así como el cálculo matemático. Fíjense ustedes que Georges Cuisinart comienza a difundir esta idea del anclaje de los tamaños, de las diferentes dimensiones, los colores, para poder ayudar a memorizar y trabajar diferentes conceptos. Es así como María Montessori, por ejemplo, adquiere una noción de este sistema y implementa un método, un modelo de enseñanza totalmente innovador y significativo para la época. Entonces vamos a establecer de que las regletas Cuisinart partieron en Europa en la mitad del siglo XX, poco antes más de la mitad del siglo XX. Ahora, ¿por qué las regletas se transformaron en un sistema tan innovador y tan necesario para los diferentes sistemas educativos en el mundo? ¿Y cómo fue que llegaron a Sudamérica? Bien, resulta de que por cuestiones de la vida, Georges Cuisinart se reúne en Londres con un profesor llamado Galef Cateño, que era un profesor experimentado, un académico de las matemáticas, investigador de diferentes métodos. Conoce este profesor Galef Cateño, profesor de origen egipcio, que estaba haciendo su estudio en Londres, en Inglaterra. Conoce a Georges Cuisinart, Georges Cuisinart le presenta el método y Galef Cateño encuentra maravillosamente estupendo el sistema, le gusta cómo funciona, lo encuentra totalmente innovador, revolucionario para las matemáticas y decide fundar la Cuisinart Company, una fundación que se va a dedicar a difundir este sistema de aprendizaje de las matemáticas. Es así como la segunda mitad del siglo XX el sistema comienza a ser difundido en los diferentes sistemas escolares del mundo. Y es así como llega también a Sudamérica, a Latinoamérica, a diferentes países donde comienza a ser implementado las clases de matemática. Para esto se escribieron diferentes libros donde se apoyó el método Cuisinart, y los libros que más se conocen son los números en colores o regletas Cuisinart, que constan de diferentes tomos que se redactaron en la época y sirvieron para ejemplificar todo lo que se podía desarrollar con el método Cuisinart, desde el conteo, la numeración, el precálculo hasta el cálculo, las fracciones, las raíces y las ecuaciones, etc. Es decir, es un método completo, multifuncional, que se adaptó a las diferentes necesidades de los estudiantes y diferentes áreas. Entonces, sigue entonces la difusión a la segunda mitad del siglo XX y comienza a masificarse la idea de enseñar con los números en colores. Los pedagogos comienzan a aprender, a capacitarse con estas barritas. Y llegan las barritas, diferentes barritas, a los sistemas educativos, los estudiantes aprenden y funciona este anclaje con el que Georges Cuisinart y Galef Cateño insistieron, difundieron y consolidaron como un producto ya para las matemáticas.
Entonces, eso era lo que quería contarles respecto a las regletas Cuisinart, una breve historia que sirve para poder entender un poco cómo es que llegaron hasta nosotros estas barritas de colores. Como ustedes se dan cuenta, las regletas Cuisinart comenzaron como un sistema innovador y terminaron y hoy en día están siendo innovadoras para nosotros en el momento en que son fundamentales para poder mejorar el aprendizaje y hacerlo un poco más entretenido, el aprendizaje de las matemáticas. Nos vemos en una siguiente sesión.